¿Por qué tardan tanto, Diego?, preguntó Marisol desde su rincón junto al fogón, abrazando a su perro Pelusa como si el calor del animal pudiera calmar su inquietud. Diego, arrodillado frente a un par de tortillas que calentaba sobre el comal, no levantó la mirada. Su voz salió rápida, casi atropellada. «Están trabajando. Ya te dije que en cualquier momento van a volver». Marisol lo miró fijamente. Aunque solo tenía 9 años, había algo en su expresión que incomodaba a Diego, algo que le hacía sentir que ella empezaba a dudar de sus palabras, pero no podía permitirlo. Si Marisol dejaba de creer, lo perdería todo. «Pero ayer también dijiste lo mismo, y antier», insistió ella, dejando escapar un susurro temeroso. Diego respiró hondo, tratando de contener su frustración. No era enojo con Marisol, sino con él mismo. Sabía que estaba construyendo un castillo de cartas que tarde o temprano se derrumbaría, pero no veía otra opción. Si le decía la verdad, que sus padres no volverían jamás, que habían muerto en aquel accidente de autobús hacía meses, sabía que las cosas cambiarían. El pueblo hablaría. Vendrían los oficiales del DIF, y a él y a Marisol los separarían. No podía permitirlo. «Mira, te prometo que mañana seguro llegan», dijo al fin, forzando una sonrisa que sabía que no convencía a nadie, ni siquiera a él mismo. Marisol suspiró y bajó la cabeza, acariciando distraídamente las orejas de Pelusa. El silencio que siguió fue insoportable, solo interrumpido por el chisporroteo del comal. Diego apagó el fuego y puso las tortillas en un plato de plástico ya desgastado por el tiempo. «Anda, come algo. Tienes que estar fuerte para cuando mamá y papá regresen, ¿no?», dijo intentando sonar optimista. Marisol tomó la tortilla con manos temblorosas y asintió débilmente. Diego la observó en silencio. No podía evitar notar lo delgada que estaba, cómo la ropa que antes le quedaba justa ahora le colgaba de los hombros. Sabía que no estaba haciendo lo suficiente por ella, que ni siquiera era capaz de garantizarle 3 comidas al día. Pero, ¿qué más podía hacer? Apenas tenía 13 años. El sonido de un camión que se estacionaba cerca lo sacó de su tensa calma. Diego se levantó rápidamente, mirando hacia la ventana rota de la sala. No era común ver vehículos grandes en esa parte del pueblo. Observó cómo un hombre robusto, una mujer de semblante amable y un chico más o menos de su edad bajaban cajas y muebles de la parte trasera del camión. «¿Quiénes son?», preguntó Marisol, acercándose con curiosidad. «Parece que son nuevos vecinos», respondió Diego sin apartar la vista. El hombre, que parecía ser el padre, dirigía las maniobras mientras el chico ayudaba a descargar un viejo sofá. La mujer, al notar que los hermanos los observaban, les sonrió desde lejos y levantó la mano en un saludo amistoso. Diego, sin embargo, no devolvió el gesto. Lo último que necesitaban era que alguien se entrometiera en su vida. «No te acerques a ellos, ¿entendido?», le dijo a Marisol, bajando la cortina improvisada que cubría la ventana. «¿Por qué no?», preguntó la niña con una mezcla de curiosidad y decepción. «Porque no sabemos quiénes son y porque no podemos confiar en nadie. Ahora come y no hagas preguntas». Marisol no insistió, pero Diego sintió su mirada fija en él mientras regresaba a la cocina. Sabía que ella no entendía el porqué de su desconfianza, pero él sí. Había aprendido a golpes que, cuanto menos supieran los demás sobre ellos, más seguros estarían. Una palabra equivocada, una verdad dicha en el momento inadecuado, y todo podía desmoronarse. El resto de la tarde transcurrió en silencio, interrumpido solo por los ruidos del camión y las conversaciones lejanas de los nuevos vecinos. Cuando cayó la noche y el pueblo se sumió en su habitual quietud, Diego apagó las pocas velas que iluminaban la casa y se recostó sobre el colchón que compartía con su hermana. «¿Crees que los vecinos tengan hijos?», preguntó Marisol en un murmullo mientras jugaba con el collar de Pelusa. «No sé, y no importa», respondió Diego, cerrando los ojos para evitar más preguntas. Marisol no dijo nada más, pero Diego sabía que su curiosidad no desaparecería. Algo en su interior le decía que esos vecinos traerían cambios, y no estaba seguro de si eso era algo bueno o malo. Aferrándose a ese último pensamiento, Diego se quedó dormido con una mezcla de cansancio y temor, sin saber que los próximos días pondrían a prueba cada mentira que había construido para protegerse a sí mismo y a Marisol. La mañana siguiente comenzó con el sonido de un martillo golpeando madera. Diego se levantó temprano, como siempre, dejando a Marisol aún dormida.
Salió al patio trasero para revisar las gallinas que habían dejado sus padres antes de partir. Solo quedaban 2, pero eran una de las pocas cosas que aún los conectaban con la vida que solían tener. El ruido del martillo venía de la casa de los vecinos. Don Martín estaba arreglando una de las ventanas que parecía haberse desprendido durante la mudanza. Diego lo observó desde detrás de un arbusto. El hombre trabajaba con precisión, moviéndose con calma, como alguien que estaba acostumbrado a trabajar con sus manos. A su lado, Emiliano cargaba tablas y herramientas, siguiendo las indicaciones de su padre. Diego frunció el ceño y volvió a entrar en su casa, cerrando la puerta con cuidado. Mientras no se metan con nosotros, no hay problema, pensó. Pero una parte de él sabía que no sería tan simple. Los vecinos parecían amables, demasiado amables, y eso lo ponía en alerta. ¿Qué pasa?, preguntó Marisol entrando a la cocina mientras se frotaba los ojos. Nada, los vecinos están haciendo ruido, respondió Diego mientras revisaba una pequeña bolsa de frijoles que había guardado en la alacena. Marisol se asomó a la ventana con curiosidad. Emiliano estaba ahora moviendo un viejo sillón hacia el patio. Marisol sonrió levemente, fascinada por el bullicio de los nuevos vecinos. ¿Crees que sean buena gente?, preguntó con inocencia. No importa si lo son o no. No te acerques a ellos, ¿entendido?, respondió Diego cortante. Pero si no los conocemos, ¿por qué no podemos ser amables? Diego suspiró, cansado de repetir lo mismo. Quería explicarle a Marisol por qué era tan importante mantener la distancia, pero sabía que no lo entendería. Era demasiado pequeña para comprender los riesgos de confiar en los demás. Antes de que pudiera responder, alguien golpeó la puerta. Diego sintió que el estómago se le encogía. Nadie solía visitarlos. Con un gesto rápido indicó a Marisol que fuera a su habitación y cerrara la puerta. Ella obedeció a regañadientes, llevando a Pelusa con ella. Diego abrió la puerta solo un poco, lo suficiente para ver quién era. Al otro lado estaba doña Lupe, sosteniendo una pequeña canasta con pan. «Hola, joven. Perdona que te moleste tan temprano. Hice demasiado pan esta mañana y pensé que podría traerte un poco. Es mejor compartir que dejar que se eche a perder, ¿no crees?», dijo con una sonrisa cálida. Diego la miró con desconfianza, pero sabía que rechazarla podría levantar sospechas. Asintió lentamente y abrió la puerta un poco más. «Gracias, pero no era necesario», dijo mientras tomaba la canasta. «No es nada, solo queríamos presentarnos. Soy Lupe, mi esposo es Martín y nuestro hijo Emiliano. Nos mudamos ayer. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en decirnos», añadió Lupe, mirando discretamente hacia el interior de la casa. Diego notó la mirada y dio un paso para bloquear la vista. Su voz se endureció. «Gracias, pero estamos bien». Lupe pareció dudar por un momento, pero mantuvo su sonrisa. Retrocedió un paso, respetando la evidente incomodidad del chico. «Está bien, no te molesto más. Que tengas un buen día», dijo antes de girarse y regresar a su casa. Diego cerró la puerta rápidamente y exhaló con fuerza. El pan aún estaba caliente y olía delicioso, pero lo dejó sobre la mesa sin tocarlo. Marisol salió de su habitación con cautela. «¿Quién era?», preguntó. «La vecina. Nos trajo pan. ¿Y por qué no comemos? Se ve rico. No sabemos qué intenciones tienen. Mejor lo dejamos ahí». Marisol lo miró con frustración, pero no discutió. Se sentó en la silla más cercana y abrazó a Pelusa, en silencio. Diego no podía quitarse la sensación de que algo estaba por cambiar. Los vecinos parecían demasiado atentos, demasiado interesados. Sabía que tenía que ser más cuidadoso que nunca. La mentira que había construido para proteger a Marisol estaba empezando a tambalearse, y no podía permitirse ningún error. El sol alcanzaba su punto más alto cuando Diego salió de la casa con una bolsa vacía que planeaba llenar en el mercado. Era uno de esos días en que las pocas monedas que tenía apenas alcanzarían para comprar frijoles, pero no había alternativa. Miró de reojo hacia la casa de los vecinos mientras caminaba por el camino de tierra. Emiliano estaba sentado en el patio delantero, trabajando en algo que parecía una figura de madera. Diego desvió la mirada rápidamente, pero no lo suficiente para evitar que Emiliano lo notara. «Hey, ¿vas al mercado?», preguntó Emiliano, levantando la mano en señal de saludo. Diego dudó un segundo antes de responder con un seco. «Sí». Emiliano dejó la figura de madera a un lado y se puso de pie,
sacudiéndose el polvo de las manos. Yo también iba a ir. Mi papá me pidió que buscara unos clavos. ¿Te importa si vamos juntos? Diego apretó los labios. Su instinto le decía que evitara cualquier interacción, pero negarse podría levantar sospechas. Finalmente, asintió con un gesto rápido y siguió caminando, manteniendo la mirada fija en el camino. El trayecto hacia el mercado transcurrió en un incómodo silencio, roto solo por el sonido de las hojas secas bajo sus pies. Emiliano, aparentemente ajeno a la tensión, intentó iniciar una conversación. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?», preguntó. «Desde siempre», respondió Diego sin añadir nada más. «Es un pueblo tranquilo. Mi mamá dice que es justo lo que necesitábamos después de tantos problemas en Veracruz. Aunque me cuesta acostumbrarme, todo es tan callado aquí». Diego no respondió. No le interesaba saber sobre la vida de Emiliano ni compartir nada de la suya. Solo quería llegar al mercado, comprar lo necesario y regresar a casa. Cuando finalmente llegaron al mercado, cada uno se dirigió en direcciones opuestas. Diego se sintió aliviado de estar solo otra vez. Caminó entre los puestos, buscando el mejor precio para los frijoles. Mientras negociaba con un vendedor, sintió una presencia familiar detrás de él. «¿Te gusta regatear?», bromeó Emiliano apareciendo de repente. Diego apretó los dientes. No estaba acostumbrado a que alguien lo siguiera de esa manera. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Emiliano le entregó un pequeño paquete envuelto en papel. «Toma, es pan dulce. Mi mamá me dijo que lo trajera al mercado para los niños que trabajan aquí, pero pensé que tú también podrías necesitarlo». Emiliano le guiñó un ojo y se alejó sin esperar respuesta, dejándolo con el paquete en la mano. Diego miró el pan, luego al chico que ya se perdía entre los puestos. Por un segundo sintió un extraño nudo en el estómago. No estaba acostumbrado a recibir gestos amables y eso lo ponía nervioso. Guardó el pan en la bolsa rápidamente y volvió a concentrarse en su compra. Cuando regresó a casa, Marisol lo esperaba en la puerta, con Pelusa dando vueltas alrededor de sus pies. Su rostro se iluminó al ver el pan dulce cuando Diego lo sacó de la bolsa. «¿De dónde lo sacaste?», preguntó con entusiasmo. «Un tipo del mercado lo dio», respondió Diego con indiferencia, dejando el paquete sobre la mesa. Marisol no esperó más y tomó uno de los panes, dándole un gran mordisco. Por primera vez en días, parecía verdaderamente feliz. Diego, aunque intentó no mostrarlo, sintió un pequeño alivio al verla así. El resto del día transcurrió con la misma rutina de siempre. Diego trabajó en el pequeño huerto, mientras Marisol jugaba con Pelusa. Sin embargo, al caer la noche, Diego no pudo evitar pensar en Emiliano y en su inesperada generosidad. No entendía por qué alguien que apenas lo conocía querría ayudarlo. ¿Qué buscaba realmente? ¿Era simple amabilidad o había algo más? Cuando se acostaron esa noche, Marisol habló desde su rincón en voz baja. «Diego, ¿crees que mamá y papá traerán pan dulce cuando regresen?». Diego sintió que el pecho se le oprimía, pero su voz salió firme. «Claro que sí. Dormimos y mañana será un día mejor». Pero mientras Marisol cerraba los ojos con una sonrisa, Diego se quedó despierto, mirando el techo en penumbras. Sabía que no podía mantener esa mentira para siempre, y los vecinos, con su interés constante, estaban haciendo que todo fuera más difícil. A la mañana siguiente, Marisol se levantó antes que Diego, algo inusual en ella. Pelusa la siguió mientras se asomaba a la ventana para observar el patio de los vecinos. Emiliano estaba allí, sentado en el suelo tallando un pedazo de madera con un cuchillo pequeño. La curiosidad de Marisol creció, y antes de que Diego pudiera detenerla, abrió la puerta y salió. «Hola», dijo Marisol tímidamente, acercándose al límite entre los dos patios. Pelusa corrió detrás de ella, ladrando juguetón. Emiliano levantó la vista, sorprendido al principio, pero pronto sonrió. «Hola, ¿cómo estás?», respondió, dejando a un lado su figura de madera. Marisol miró con atención el objeto que Emiliano estaba tallando. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con un brillo de emoción en los ojos. «Es un caballito de madera. Mi papá me enseñó a hacerlos. ¿Quieres verlo?», dijo Emiliano, extendiéndolo hacia ella. Antes de que Marisol pudiera responder, Diego apareció en la puerta con el ceño fruncido. «Marisol, ¿qué haces afuera?», dijo con un tono más severo de lo que pretendía. Marisol dio un paso atrás, sorprendida, pero Emiliano no parecía molesto. Solo observó a Diego con calma. «No pasa nada, solo estábamos platicando», dijo Emiliano. Diego se acercó rápidamente y tomó a Marisol de la mano,
llevándola hacia la casa. «No tienes que hablar con nadie, ¿entendido?», le susurró mientras cruzaban la puerta. Marisol miró hacia atrás, un poco avergonzada, pero Emiliano le sonrió y levantó la mano en señal de despedida. Diego no dijo nada más hasta que estuvieron dentro de la casa. Cerró la puerta con fuerza y se giró hacia Marisol. «Te dije que no te acercaras a ellos. ¿Por qué no me haces caso?», preguntó con frustración. Marisol bajó la mirada, sosteniendo a Pelusa en sus brazos. «Solo quería ver qué estaba haciendo. Es amable. No creo que sea malo hablar con él». Diego apretó los puños y suspiró, intentando controlar su enojo. «No se trata de si son amables o no. No podemos confiar en nadie, ¿entiendes? Nadie. Si alguien se entera de lo que está pasando, nos van a separar». Marisol lo miró, asustada pero confundida. ¿Separarnos? ¿Por qué harían eso? Diego se dio cuenta de que había dicho más de lo que debía. Pasó una mano por su cabello, frustrado. «Olvídalo. Solo hazme caso, por favor. Es por nuestro bien». Marisol asintió lentamente, aunque las dudas seguían reflejándose en sus ojos. Diego sabía que no podía seguir evadiendo sus preguntas por mucho tiempo, pero ¿cómo explicarle a su hermana que toda su vida dependía de una mentira? Más tarde ese día, mientras Diego trabajaba en el huerto, escuchó pasos acercándose. Se giró y vio a don Martín parado cerca de la cerca que separaba sus casas. Tenía un martillo en una mano y un montón de clavos en la otra. «Hola, Diego. ¿Cómo estás?», dijo Martín con su tono calmado y amigable. Diego se incorporó limpiándose las manos en su pantalón. «Bien. ¿Necesita algo?», preguntó con cautela. Martín negó con la cabeza. «Nada en particular. Solo quería preguntarte si necesitas ayuda con algo. Vi que tu cerca está un poco floja. Puedo echarle un ojo si quieres». Diego miró hacia la cerca, notando que efectivamente algunas tablas estaban a punto de desprenderse. Pero no quería aceptar ayuda, no de alguien que podría empezar a hacer preguntas. «Está bien así. Yo puedo arreglarla luego», respondió con firmeza. Martín no insistió, pero tampoco se movió. «Está bien, pero si cambias de opinión, avísame. Siempre es bueno tener un poco de ayuda, ¿no crees?». Diego asintió con un gesto rápido, esperando que Martín se fuera. Pero el hombre se quedó ahí un momento más, mirándolo con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. «Sabes, Diego, me recuerda a mí mismo cuando era más joven. A veces uno cree que puede con todo solo, pero no siempre es así. No pasa nada si pides ayuda de vez en cuando». Diego no respondió, solo se encogió de hombros y volvió a agacharse para seguir trabajando en el huerto. Martín lo observó un segundo más antes de regresar a su casa, dejando a Diego con una sensación extraña, como si sus palabras hubieran tocado algo dentro de él que prefería mantener enterrado. Esa noche, mientras Marisol dormía profundamente, Diego se quedó despierto, sentado junto a la ventana. Miraba hacia la casa de los vecinos, donde las luces aún estaban encendidas. Pensó en las palabras de don Martín y en la sonrisa de Emiliano. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió preguntarse, ¿y si no todos querían hacerles daño? ¿Y si tal vez estaban tratando de ayudarlos? Sacudió la cabeza, como queriendo borrar esos pensamientos. No podía arriesgarse. Había hecho demasiados sacrificios para proteger a Marisol y no iba a dejar que nadie lo arruinara. Pero aún así, la duda seguía rondando en su mente, como un eco imposible de ignorar. La mañana siguiente comenzó con la misma rutina de siempre. Diego se levantó antes que Marisol, preparó algo sencillo para desayunar y revisó el huerto. Sin embargo, algo en su interior estaba inquieto. La conversación con don Martín de la tarde anterior seguía rondando en su cabeza. Había algo en su tono, en la manera en que lo miraba, que lo hacía sentir expuesto, como si el hombre supiera más de lo que dejaba entrever. Marisol despertó poco después y encontró a Diego sentado junto a la mesa, en silencio. «¿Vas al mercado hoy?», preguntó mientras se frotaba los ojos. «Sí, pero primero necesito revisar las gallinas. Quédate aquí y no salgas, ¿de acuerdo?», dijo Diego sin levantar la mirada. Marisol asintió, aunque su expresión mostraba que no estaba contenta con la orden. Desde la ventana, vio cómo Diego salía hacia el pequeño gallinero detrás de la casa. Apenas cerró la puerta, escuchó un golpe suave en la entrada principal. Intrigada, corrió a abrir antes de que Diego pudiera darse cuenta. Al abrir la puerta, encontró a Emiliano de pie, sosteniendo algo detrás de la espalda. «Hola, Marisol», dijo con una sonrisa amistosa. «Hola»,
respondió ella, un poco tímida. Miró hacia atrás, asegurándose de que Diego no estuviera cerca. Quería darte esto. Emiliano sacó de detrás de su espalda el caballito de madera que había estado tallando. Era pequeño, pero perfectamente detallado, con una crin cuidadosamente dibujada y un suave acabado en las patas. «Es hermoso», exclamó Marisol tomando el caballito con cuidado como si fuera algo frágil. «Es para ti. Pensé que te gustaría tenerlo». Marisol sonrió ampliamente, olvidándose por un momento de las estrictas reglas de Diego. «Gracias, Emiliano. Me encanta». Antes de que pudiera decir algo más, Diego apareció detrás de ella, con el rostro tenso y los ojos llenos de ira. «¿Qué estás haciendo aquí?», dijo colocando una mano protectora sobre el hombro de Marisol. Emiliano levantó las manos en un gesto de paz. «Solo vine a darle esto a tu hermana. No es nada malo». Diego tomó el caballito de madera y lo miró por un segundo antes de devolvérselo a Emiliano. «No necesitamos nada de ustedes. Déjanos en paz». Marisol abrió la boca para protestar, pero Diego ya estaba cerrando la puerta. Emiliano no dijo nada más, solo se encogió de hombros y volvió a su casa. Dentro, Marisol se cruzó de brazos y miró a Diego con una mezcla de enojo y tristeza. «¿Por qué hiciste eso? Él solo quería ser amable». «No entiendes, Marisol. La gente no hace cosas porque sí. Siempre quieren algo a cambio», respondió Diego dejando el caballito sobre la mesa. «¿Y qué va a querer a cambio de un juguete? Solo es un chico que quería ser nuestro amigo». Diego apretó los puños, frustrado. Sabía que Marisol no podía entender sus razones, pero tampoco podía explicárselas sin exponer toda la verdad. «Ya basta. No quiero que hables más con él. Es por tu bien». Marisol recogió el caballito de madera y lo sostuvo contra su pecho. «Quizá tú no quieras amigos, pero yo sí. Estoy cansada de estar sola todo el tiempo». Antes de que Diego pudiera responder, Marisol corrió a su habitación, cerrando la puerta con fuerza. Diego se quedó en la sala, sintiendo un peso en el pecho. Por más que intentaba protegerla, parecía que cada decisión que tomaba la alejaba más de él. Más tarde, mientras trabajaba en el huerto, Diego notó que don Martín estaba otra vez cerca de la cerca. Esta vez no estaba trabajando, solo parecía observar los alrededores con calma. Cuando Martín se dio cuenta de que Diego lo miraba, levantó una mano en señal de saludo. Diego, aunque incómodo, se acercó lentamente. «¿Cómo va todo?», preguntó Martín, con su tono habitual de tranquilidad. «Bien», respondió Diego, manteniendo la distancia. Martín lo miró por un momento antes de hablar de nuevo. «¿Sabes? Mi hijo me contó que intentó darle un regalo a tu hermana. Dijo que no lo tomaste bien». Diego apretó los dientes, sintiendo que la conversación se volvía más personal de lo que quería. «No necesitamos regalos». Martín asintió, como si entendiera más de lo que Diego estaba dispuesto a decir. «No creo que lo haya hecho por necesidad. A veces, los gestos amables no tienen otra intención que alegrarle el día a alguien, pero entiendo si no lo ves así». Diego no respondió. No sabía qué decir. Había algo en la manera de hablar de Martín que le hacía sentir menos seguro de su desconfianza. Martín continuó, esta vez con un tono más serio. «Mira, hijo, no quiero meterme donde no me llaman, pero tengo la impresión de que estás cargando con más peso del que deberías, y aunque admiro tu fortaleza, a veces cargar todo uno solo no es la mejor manera. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, aquí estamos». Diego sintió un nudo en la garganta. Quería gritarle que no sabía nada, que no podía entender lo que estaba pasando, pero en lugar de eso, solo asintió y volvió al huerto, tratando de ignorar las palabras de Martín, aunque sabía que se quedarían con él por mucho tiempo. Diego pasó el resto del día tratando de concentrarse en sus tareas, pero las palabras de don Martín seguían resonando en su mente. No era solo lo que había dicho, sino cómo lo había dicho, como si realmente entendiera la carga que llevaba. Esa noche, mientras Marisol dormía con el caballito de madera apretado contra su pecho, Diego se quedó despierto junto a la ventana, mirando la luz tenue que brillaba en la casa de los vecinos. Sabía que estaba perdiendo el control. Por más que intentara mantener a Marisol alejada de ellos, su hermana era demasiado curiosa y sociable para seguir ignorando a los vecinos. Y Emiliano, con su forma amistosa y desinteresada de acercarse, estaba rompiendo las barreras que Diego había construido tan cuidadosamente. A la mañana siguiente, Marisol lo sorprendió levantándose temprano y preparando un café con el poco azúcar que les quedaba. Diego, desconfiado, se acercó a la mesa.
¿Qué estás haciendo?, preguntó. Nada, solo pensé que podríamos desayunar juntos, respondió ella con una sonrisa tímida. Diego frunció el ceño, sintiendo que algo no estaba bien. ¿Qué quieres, Marisol? Ella lo miró con una mezcla de ternura y desafío. Quiero que me dejes salir al patio. Quiero hablar con Emiliano. No, respondió Diego automáticamente. ¿Por qué no?, protestó Marisol, dejando caer la cuchara en la mesa con un golpe seco. No ha hecho nada malo. Tú siempre dices que no podemos confiar en nadie, pero ellos no nos han hecho daño. Solo quieren ser nuestros amigos. Diego se levantó de la silla, tratando de mantener la calma. No entiendes, Marisol. No sabemos qué quieren. Si alguien se da cuenta de lo que está pasando aquí, van a venir por nosotros. ¿Quieres que nos separen? Marisol abrió la boca para responder, pero sus palabras quedaron atrapadas en su garganta. Finalmente, murmuró, «Solo estoy cansada de estar sola». Diego sintió un golpe en el pecho. Sabía que su hermana tenía razón. Por más que intentara protegerla, la estaba aislando, y eso también la estaba dañando. Pero el miedo seguía siendo más fuerte que cualquier otra cosa. Más tarde, mientras Diego estaba en el mercado, Marisol tomó una decisión. Había escuchado suficiente sobre lo peligroso que era confiar en los demás, pero su intuición le decía que Emiliano y su familia no eran malos. Así que, con Pelusa a su lado, salió al patio y caminó hacia la casa de los vecinos. Emiliano estaba en el patio trasero sentado en un banco, lijando un pedazo de madera. Levantó la vista cuando vio a Marisol y sonrió. «Hola, pensé que tu hermano no te iba a dejar salir», dijo dejando la madera a un lado. «No sabe que estoy aquí», respondió Marisol, sentándose junto a él. Emiliano la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Y no te va a meter en problemas?». Marisol se encogió de hombros. «Probablemente, pero estoy cansada de estar encerrada todo el tiempo. Solo quería hablar con alguien que no sea Diego». Emiliano asintió, entendiendo el sentimiento. Le pasó un pedazo de madera y un cuchillo pequeño. «¿Quieres intentarlo? No es difícil». Marisol tomó el cuchillo con cuidado y comenzó a tallar, siguiendo las instrucciones de Emiliano. Mientras trabajaban, le contó pequeñas cosas sobre su vida con Diego. Cómo pasaban los días, las historias que él le contaba sobre sus padres y su supuesto trabajo lejos del pueblo. Emiliano escuchó con atención, sin interrumpir. «¿Y tú le crees?», preguntó Emiliano después de un rato, su voz calmada pero directa. Marisol se detuvo, mirando el pedazo de madera en sus manos. «No lo sé, quiero creerle, pero algo no se siente bien. Mamá y papá nunca estuvieron tanto tiempo lejos antes». Emiliano suspiró y se inclinó hacia ella, hablando en voz baja. «A veces los hermanos mayores intentan protegernos de cosas que creen que no podemos manejar. Tal vez Diego solo quiere que estés bien, pero eso no significa que tenga razón en todo». Marisol asintió lentamente, procesando sus palabras. Antes de que pudiera responder, escucharon el crujido de pasos en la entrada. Ambos se giraron justo cuando Diego apareció, con el rostro tenso y las manos apretadas en puños. «¿Qué estás haciendo aquí?», exclamó, acercándose rápidamente. «Te dije que no hablaras con ellos». Marisol se levantó de golpe, con el cuchillo todavía en la mano. «Ya basta, Diego. No puedes controlarme todo el tiempo. Emiliano no ha hecho nada malo». «No es eso», dijo Diego, su voz temblando de frustración. «Es que no entiendes lo que está en juego. Si alguien descubre lo que pasa, nos van a separar. ¿Eso es lo que quieres?». Marisol abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta trasera de la casa de los vecinos se abrió y don Martín salió observando la escena con preocupación. «¿Todo está bien aquí?», preguntó, su mirada fija en Diego. Diego respiró profundamente, tratando de calmarse. «Sí, todo está bien. Solo vine a buscar a mi hermana». Martín no pareció convencido, pero no insistió. «Si necesitan algo, aquí estamos. No tienen que cargar con todo solos, ¿saben?». Diego no respondió. Solo tomó la mano de Marisol y la llevó de regreso a su casa, sintiendo que cada vez más la mentira que había construido estaba a punto de desmoronarse. La tensión en la casa era palpable. Marisol estaba sentada junto a la ventana, sosteniendo a Pelusa en su regazo y mirando hacia la casa de los vecinos. Diego caminaba de un lado a otro, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Había demasiadas cosas fuera de su control, y eso lo aterraba. «¿Por qué tenías que ir con ellos?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Marisol no respondió de inmediato.
Solo miró a su hermano con una expresión que mezclaba desafío y tristeza. Porque estoy harta, Diego. Harta de estar aquí encerrada. Harta de tus mentiras. Diego se detuvo en seco. La palabra lo golpeó como un ladrillo. ¿De qué estás hablando?, preguntó, aunque sabía perfectamente a qué se refería. De mamá y papá, respondió Marisol, con la voz temblorosa pero firme. No van a volver, ¿verdad? El aire pareció volverse más denso. Diego quiso decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Su hermana lo miraba fijamente, esperando una respuesta que él no podía darle. Finalmente, bajó la cabeza, sintiendo que el peso de su mentira se hacía insoportable. Lo hice por ti, susurró. No quería que te sintieras sola, no quería que te llevaran lejos de mí. Marisol lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto tiempo más pensabas seguir mintiéndome? Diego no sabía qué responder. Había construido toda su vida alrededor de esa mentira, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Pero ahora veía claramente cómo esa misma mentira estaba destruyendo el vínculo que tenía con su hermana. La conversación quedó en el aire. Marisol se encerró en su habitación y Diego salió al patio buscando un momento de tranquilidad para ordenar sus pensamientos. La noche era fría y el silencio del pueblo parecía más opresivo de lo normal. De repente, escuchó pasos detrás de él. Se giró y vio a Emiliano, parado cerca de la cerca que separaba las dos casas. ¿Todo bien?, preguntó Emiliano, aunque claramente sabía que no lo estaba. Diego bufó, cruzándose de brazos. ¿Por qué te importa? Emiliano se encogió de hombros. No sé, tal vez porque no me gusta ver a mi papá preocupado, y últimamente ustedes son lo único de lo que habla. Diego frunció el ceño. ¿Qué dices? Mi papá cree que ustedes están pasando por algo difícil. Siempre está diciendo que deberíamos ayudar, pero no sabemos cómo porque no nos dices nada. Diego sintió que la rabia subía dentro de él. No necesitamos ayuda, estamos bien. ¿De verdad?, respondió Emiliano mirándolo fijamente. Porque no parece que estén bien. Tu hermana está triste, tú siempre estás enojado, y mi mamá dice que nunca ve a tus papás. ¿Dónde están, Diego? La pregunta colgó en el aire como una bomba a punto de explotar. Diego apretó los puños, intentando mantener la calma, pero las palabras de Emiliano habían tocado un punto débil. Eso no es asunto tuyo, dijo finalmente con los dientes apretados. Emiliano suspiró, levantando las manos en señal de rendición. Está bien, no es mi asunto. Pero si alguna vez necesitas hablar con alguien, aquí estoy. Sin esperar respuesta, Emiliano se dio la vuelta y regresó a su casa. Diego lo observó hasta que desapareció dentro, sintiendo una mezcla de enojo y algo más que no podía identificar. Esa noche, Diego no pudo dormir. Las palabras de Marisol y Emiliano resonaban en su cabeza, cada una empujándolo más cerca de la verdad que había intentado evitar. Finalmente, cerca del amanecer, se levantó de la cama y fue al cuarto de Marisol. La encontró despierta, abrazando al caballito de madera que Emiliano le había dado. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Diego se sentó en el borde de la cama, incapaz de mirarla directamente. «Tienes razón», dijo, rompiendo el silencio. «Mamá y papá no van a volver». Marisol lo miró fijamente sin decir nada. Diego sintió que las palabras le quemaban la garganta, pero sabía que tenía que decirlas. «Murieron en el accidente. Desde entonces, he intentado cuidar de nosotros. Pensé que si fingía que todo estaba bien podría protegerte, pero estaba equivocado». Marisol se quedó en silencio por un momento, dejando que las palabras de Diego se hundieran. Finalmente, lo abrazó con fuerza, y Diego sintió cómo su propia fortaleza se desmoronaba. Lloraron juntos, dejando salir meses de miedo, dolor y angustia. Cuando finalmente se separaron, Marisol lo miró con una expresión diferente. Había tristeza en sus ojos, pero también una determinación que Diego no había visto antes. «Tenemos que decirles a los vecinos», dijo ella. Diego negó con la cabeza rápidamente. «No, si lo hacemos, van a llamar a la policía. Nos separarán. Pero no podemos seguir así. Ellos quieren ayudarnos. Tal vez no sea tan malo confiar en alguien más». Diego quiso protestar, pero algo en el tono de su hermana lo detuvo. Por primera vez, consideró la posibilidad de que ella pudiera tener razón. Tal vez, solo tal vez, no tenía que cargar con todo el peso solo. El sol comenzaba a salir, bañando la pequeña habitación con una luz suave. Diego suspiró,
sabiendo que no podían seguir escondiéndose para siempre. «Está bien», dijo finalmente. «Hablaremos con ellos, pero será bajo nuestras condiciones». Marisol asintió, y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron una pequeña chispa de esperanza. La decisión de Diego de hablar con los vecinos no significaba que el miedo hubiera desaparecido. Durante toda la mañana, mientras trabajaba en el huerto, su mente no dejaba de repasar todas las posibles consecuencias. ¿Y si los traicionaban? ¿Y si llamaban a la policía de inmediato? Aunque había aceptado que ya no podían seguir escondiendo la verdad, cada fibra de su ser le gritaba que estaba cometiendo un error. Marisol, por su parte, parecía más tranquila. Aunque todavía había tristeza en su rostro, se notaba que el peso de la mentira ya no la sofocaba. A media mañana, fue ella quien tomó la iniciativa. «Deberíamos ir ahora, Diego», dijo, mirando hacia la casa de los vecinos. Diego dejó caer la azada al suelo y asintió lentamente. «Está bien, pero yo hablaré. Tú solo observa. ¿Entendido?» Marisol asintió con seriedad, aunque una parte de ella sabía que probablemente terminaría hablando también. Ambos cruzaron el patio y se dirigieron a la casa de don Martín. Diego tocó la puerta, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Doña Lupe abrió casi de inmediato, su rostro iluminándose al verlos. «¡Diego! ¡Marisol! ¡Qué sorpresa verlos por aquí! ¡Pasen, pasen!». Diego tragó saliva y dio un paso adentro seguido de Marisol. La casa de los vecinos era pequeña pero acogedora, con muebles de madera y una mesa redonda cubierta con un mantel bordado a mano. Don Martín estaba sentado en una silla, revisando unas herramientas, y Emiliano estaba tallando madera como de costumbre. «¡Qué bueno que vinieron!», dijo don Martín levantándose de su silla. «¿En qué podemos ayudarles?». Diego miró a Marisol por un momento antes de dar un paso al frente. «Queremos hablar con ustedes, pero esto tiene que quedarse entre nosotros». El tono de Diego era firme, casi desafiante. Don Martín y doña Lupe intercambiaron miradas, pero ambos asintieron. Emiliano dejó su madera a un lado y se inclinó ligeramente hacia adelante, claramente intrigado. «Claro, hijo, lo que nos digan no saldrá de esta casa», dijo Martín, con su voz tranquila de siempre. Diego respiró hondo antes de comenzar. «Nuestros padres no están trabajando en otra ciudad. Murieron hace meses, en un accidente de autobús. Desde entonces, hemos estado solos. Nadie lo sabe porque no queremos que nos separen. Si el DIF o la policía se enteran, podrían llevarnos a un orfanato o algo peor». El silencio que siguió fue abrumador. Doña Lupe se llevó una mano al pecho, visiblemente conmovida. Martín asintió lentamente, procesando la información, mientras Emiliano miraba a Diego y Marisol con una mezcla de admiración y tristeza. «No queríamos contarle a nadie, pero ya no podemos más», continuó Diego con la voz temblorosa. «Solo queremos quedarnos juntos. No necesitamos caridad, solo necesitamos que no nos separen». Lupe se acercó a Marisol y le puso una mano en el hombro. «Ay, mi niña, deben haber pasado tantas cosas solos. No puedo imaginar lo difícil que ha sido para ustedes». Martín, siempre pragmático, tomó la palabra. «Lo primero que tienen que saber es que no vamos a decirle nada a la policía ni a nadie más sin su permiso. No queremos que pasen por más problemas, pero necesitamos pensar en una manera de ayudarlos de verdad». Diego frunció el ceño. «No necesitamos ayuda. Hemos estado bien hasta ahora». «¿De verdad?», preguntó Emiliano con un tono suave pero directo. «Porque no parece que estén bien. Y no es una crítica, Diego. Es solo que no tienen que hacer esto solos. No está mal aceptar ayuda». Diego se tensó, pero antes de que pudiera responder, Marisol intervino. «Yo creo que tienen razón, Diego. Ya no podemos seguir así. Estoy cansada de estar asustada todo el tiempo». El peso de las palabras de Marisol cayó sobre Diego como un balde de agua fría. Sabía que tenía razón, pero admitirlo era como aceptar que había fallado en protegerla. Aún así, se obligó a asentir. «Está bien. ¿Qué hacemos entonces?», preguntó mirando a don Martín. Martín cruzó los brazos pensando cuidadosamente. «Lo primero es asegurarnos de que estén seguros. Pueden venir aquí si necesitan algo, comida, herramientas, lo que sea. Pero a largo plazo, creo que sería mejor buscar una manera de que estén protegidos legalmente. Podríamos intentar pedir la custodia. Así nadie podría separarlos». Las palabras golpearon a Diego como un trueno. «Custodia».
La idea de depender completamente de otra familia lo aterrorizaba, pero al mismo tiempo sabía que no podían seguir escondiéndose para siempre. Piénsalo, continuó Martín con calma. No tienen que decidir ahora, pero nosotros estamos aquí para ustedes, pase lo que pase. Diego asintió lentamente. Por primera vez en meses, sintió que el peso en sus hombros era un poco más liviano. Tal vez confiar en alguien más no era tan malo como había pensado. Cuando volvieron a casa, Marisol caminaba con el caballito de madera en la mano y una pequeña sonrisa en el rostro. Diego, aunque seguía preocupado, no pudo evitar sentir un destello de esperanza. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro en el que no tuvieran que cargar con todo solos. Los días siguientes trajeron un cambio palpable en la vida de Diego y Marisol. Aunque aún mantenían cierta distancia con los vecinos, las interacciones se volvieron inevitables. Don Martín pasaba de vez en cuando para ayudar con reparaciones pequeñas en la casa, y doña Lupe dejaba alimentos en la puerta sin decir nada, como si entendiera que Diego todavía necesitaba su espacio. Emiliano seguía apareciendo con su actitud despreocupada, hablando con Marisol cuando Diego lo permitía y mostrando genuino interés en su bienestar. Diego no podía evitar sentirse agradecido, pero tampoco dejaba de estar en guardia. Sabía que confiar en alguien era un riesgo, y aunque los vecinos habían sido respetuosos hasta ahora, el temor de que la situación se saliera de control seguía ahí. Una tarde, mientras Diego trabajaba en el huerto, Emiliano se acercó con las manos en los bolsillos. «Oye, ¿puedo ayudarte con eso?», preguntó señalando las herramientas esparcidas en el suelo. Diego lo miró, dudando por un momento, pero finalmente asintió. «Si quieres». Emiliano se arrodilló junto a él y comenzó a arrancar las malas hierbas, imitando los movimientos de Diego. Trabajaron en silencio durante un rato, hasta que Emiliano habló. «Mi papá dijo que podríamos intentar pedir la custodia de ustedes. ¿Qué piensas de eso?». Diego dejó caer la azada y lo miró fijamente. «No lo sé. No quiero que parezca que no podemos cuidar de nosotros mismos. No creo que se trate de eso. Es más bien para que puedan estar tranquilos sin preocuparse de que alguien venga a separarlos». Diego suspiró, volviendo a su trabajo. «Es complicado. No sé si podría confiar en algo así. Lo entiendo». «Yo tampoco confiaría en nadie tan fácilmente», admitió Emiliano, con un tono más serio del que Diego estaba acostumbrado a escuchar. «Pero a veces está bien dejar que alguien te eche una mano. No siempre tienes que cargar con todo tú solo». Diego no respondió, pero las palabras de Emiliano se quedaron con él. Esa noche, Marisol estaba más animada que de costumbre. Sentada junto a la mesa, repasaba un dibujo que había hecho en una hoja vieja. «Mira, Diego, es nuestra casa, pero arreglada, con ventanas nuevas y una cerca bonita», dijo señalando los detalles. Diego observó el dibujo por un momento, sintiendo una punzada en el pecho. «Es bonito, Marisol. Tal vez algún día podamos hacerlo realidad». Marisol lo miró con una sonrisa esperanzada. «Tal vez con don Martín y doña Lupe sea más fácil. Ellos siempre quieren ayudar». Diego se inclinó hacia ella, hablando en un tono más suave. «Marisol, quiero que entiendas algo. Ellos son buenos, sí, pero confiar en otros siempre tiene riesgos. Si hacemos esto, si dejamos que nos ayuden, tenemos que estar preparados para cualquier cosa». Marisol asintió lentamente, entendiendo la gravedad de sus palabras. «Estoy lista, Diego. Confío en ellos. Y confío en ti». Al día siguiente, Diego tomó la decisión más difícil de su vida. Fue con Marisol hasta la casa de los vecinos y tocó la puerta. Doña Lupe los recibió con una sonrisa cálida, como siempre. «Pasen, chicos». «¿Todo bien?». Diego tragó saliva y asintió. «Queremos hablar con usted y con don Martín. Es importante». En pocos minutos toda la familia estaba reunida alrededor de la mesa. Diego miró a Marisol antes de comenzar, buscando en sus ojos la valentía que sentía que le faltaba. «Hemos estado pensando en lo que dijeron», comenzó con la voz tensa, «sobre la custodia. Si creen que pueden hacerlo, queremos intentarlo, pero solo si nos prometen algo». Don Martín inclinó la cabeza escuchando atentamente. «Dime, hijo, ¿qué necesitas? No queremos que nos separen, bajo ninguna circunstancia. Si esto significa que tenemos que quedarnos aquí, juntos, entonces estamos de acuerdo. Pero si no pueden garantizar eso, prefiero seguir como estamos». Lupe se inclinó hacia adelante, con una mano en el corazón. «Ay, mi niño, nunca permitiríamos que los separaran. Si hacemos esto, es para que ustedes puedan tener una vida tranquila, sin miedo».
Lo prometemos. Martín asintió reforzando las palabras de su esposa. Nos encargaremos de que eso no pase. Lo haremos de la manera correcta, para que no haya sorpresas más adelante. Diego dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Está bien, lo intentaremos. Marisol sonrió ampliamente, agarrando la mano de su hermano con fuerza. Por primera vez en meses, sintió que el futuro era algo más que una sombra incierta. Ahora había una posibilidad de que todo mejorara, de que pudieran seguir adelante sin el peso constante del miedo. Esa noche, mientras volvían a casa, Marisol no dejaba de hablar sobre cómo sería vivir sin preocuparse por la policía o el DIF. Diego, aunque compartía su esperanza, sabía que todavía había un largo camino por recorrer. Pero al menos ahora no estaban solos, y eso, pensó, era un comienzo. El inicio del proceso legal marcó un cambio definitivo en la vida de Diego y Marisol. Don Martín y doña Lupe contactaron a un abogado local para conocer los pasos necesarios. No sería un camino sencillo. Los trámites serían largos, requerirían evaluaciones y documentos que demostrarían su capacidad para hacerse cargo de los hermanos. Aún así, la familia estaba decidida a seguir adelante. Diego observaba desde lejos cómo don Martín y Lupe discutían los detalles con el abogado. Se sentía extraño depender de alguien más. Había pasado tanto tiempo creyendo que solo podía confiar en sí mismo, que abrir esa puerta le provocaba una mezcla de alivio y ansiedad. Marisol, en cambio, parecía adaptarse rápidamente. Su energía había cambiado y ahora mostraba una sonrisa más frecuente, como si el futuro no fuera tan aterrador. «Diego, ven acá», lo llamó don Martín una tarde mientras revisaban unos papeles en la mesa. «Quiero que entiendas bien lo que estamos haciendo. Este proceso es para protegerlos a los dos. Pero necesitamos tu ayuda también». Diego se acercó mirando los documentos con desconfianza. «¿Qué tipo de ayuda?» «Es probable que las autoridades quieran hablar contigo y con Marisol», dijo Martín con calma. «Quieren asegurarse de que están bien y de que esto es lo mejor para ustedes. ¿Y si deciden que no lo es?», preguntó Diego con la voz cargada de preocupación. «¿Y si dicen que es mejor llevarnos a otro lugar?», Lupe intervino, poniendo una mano sobre el hombro del chico. «Por eso estamos haciendo todo correctamente. Si mostramos que aquí tienen un hogar seguro y amoroso, no tendrán razones para separarlos». Diego asintió lentamente, aunque sus dudas persistían. Era difícil imaginar que algo tan frágil como la seguridad pudiera sostenerse en palabras y documentos. La primera visita de los trabajadores sociales llegó más rápido de lo que esperaban. 2 personas vestidas formalmente, con carpetas y un aire profesional, se presentaron en la casa de don Martín. Diego y Marisol estaban allí, sentados en la sala junto a los vecinos. Pelusa, inquieto, daba vueltas alrededor de Marisol, como si también sintiera la tensión en el ambiente. «Estamos aquí para evaluar la situación de los niños y determinar si esta es la mejor opción para ellos», dijo una de las trabajadoras, una mujer de voz firme pero amable. «Queremos que se sientan cómodos para hablar con nosotros». Diego apretó los puños sobre sus rodillas. No estaba seguro de qué esperaban de él, pero sabía que cualquier error podía costarles caro. Marisol, en cambio, parecía un poco más tranquila, agarrando a Pelusa como si fuera un escudo. Las preguntas comenzaron con cosas simples. ¿Cómo era su vida diaria? ¿Qué hacían para divertirse? ¿Cómo se sentían viviendo cerca de don Martín y su familia? Marisol habló con más soltura que Diego, describiendo cómo Emiliano le había enseñado a tallar madera y cómo Lupe le hacía sopa cuando estaba enferma. Cuando llegó el turno de Diego, las preguntas se volvieron más directas. «Diego, ¿cómo fue para ti manejar esta situación después de que tus padres fallecieron?», preguntó la trabajadora con una expresión seria. Diego tragó saliva, sintiendo el peso de la pregunta. «Fue difícil, pero hice lo que tenía que hacer para cuidar de mi hermana. No tenía otra opción». La mujer asintió tomando notas. «¿Y cómo te sientes ahora con la posibilidad de que don Martín y doña Lupe se hagan cargo legalmente de ustedes?». Diego miró a Marisol por un momento antes de responder. «No quiero que nos separen. Mientras eso no pase, está bien». La honestidad de su respuesta pareció impactar a la trabajadora, quien hizo una pausa antes de continuar con sus notas. Cuando la visita terminó, el ambiente en la casa estaba cargado de nerviosismo. Martín y Lupe intentaron tranquilizar a los niños, pero Diego no podía quitarse de la cabeza las miradas analíticas de los trabajadores sociales.
¿Habían dicho algo que pudiera poner en peligro todo el proceso? Esa noche, mientras Marisol dormía, Diego salió al patio y se sentó junto al huerto. Emiliano apareció poco después, como si hubiera sentido que algo pasaba. «¿Cómo te fue con los de ayer?», preguntó Emiliano, sentándose junto a él. «No sé, fueron amables, pero no puedo confiar en ellos», respondió Diego con el ceño fruncido. «Todo esto es demasiado». Emiliano asintió, mirando el cielo oscuro. «Debe ser difícil confiar después de todo lo que han pasado, pero mi papá siempre dice que algunas veces tienes que arriesgarte para encontrar algo mejor». Diego no respondió de inmediato. Sus pensamientos estaban divididos entre el miedo y la esperanza. Finalmente, murmuró: «Espero que tu papá tenga razón». Los días siguientes estuvieron llenos de más visitas y evaluaciones. Aunque era agotador, Diego comenzó a notar algo diferente en sí mismo. Por primera vez, había momentos en los que podía imaginar un futuro que no estuviera completamente definido por el miedo. No sabía si las cosas saldrían como esperaban, pero al menos ya no estaban solos en esa lucha. El día de la resolución llegó antes de lo esperado. Don Martín y doña Lupe los habían reunido en su sala, explicando que los trabajadores sociales emitirían su decisión esa misma tarde. El abogado les había asegurado que todo estaba en orden, pero Diego no podía calmar el nudo en su estómago. Aunque no lo dijera en voz alta, una parte de él temía que todo lo que habían construido se derrumbara en un instante. Marisol, por su parte, parecía más tranquila. Mientras esperaban, se sentó junto a Emiliano, quien trataba de distraerla con historias de su antigua vida en Veracruz. Sin embargo, Diego apenas escuchaba. Su mente estaba atrapada en un torbellino de posibilidades. Finalmente, un coche llegó a la casa, y Diego sintió que el tiempo se detenía. 2 trabajadoras sociales salieron, cargando carpetas con documentos. Entraron con expresiones neutras, como si estuvieran entrenadas para no revelar nada antes de tiempo. «Buenas tardes a todos», dijo una de ellas, sentándose junto a la mesa. «Después de revisar el caso y evaluar todas las circunstancias, hemos tomado una decisión». El silencio en la sala era absoluto. Diego agarró la mano de Marisol, sintiendo que su hermana temblaba ligeramente. «Con base en nuestras evaluaciones y el historial presentado, hemos determinado que lo mejor para Diego y Marisol es permanecer bajo la custodia de don Martín y doña Lupe», dijo la trabajadora, finalmente rompiendo el suspenso. Por un momento nadie habló. Las palabras tardaron en procesarse en la mente de Diego. Finalmente, Marisol se giró hacia él con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «¿De verdad? ¿Podemos quedarnos?», preguntó ella, mirando a los trabajadores sociales. «Sí, pueden quedarse», respondió la mujer con una sonrisa cálida. «Don Martín y doña Lupe serán oficialmente sus tutores legales. Eso significa que ustedes tendrán un hogar seguro y podrán seguir juntos como familia». Marisol abrazó a Diego con fuerza, y aunque él trató de mantener la compostura, sintió que una lágrima escapaba de sus ojos. Había pasado tanto tiempo protegiendo a su hermana, cargando con un peso que parecía imposible de soportar. Ahora, por primera vez, sentía que podía soltar un poco de ese peso. Esa noche, la familia celebró con una cena sencilla pero llena de alegría. Emiliano había tallado un pequeño cartel de madera que decía «Bienvenidos a casa» y lo colocó sobre la mesa. Diego, aunque aún tímido, comenzó a aceptar que esta nueva vida podía ser real. Don Martín aprovechó el momento para hablar con Diego. Lo llamó al patio mientras los demás reían en la sala. «Sabes, hijo, entiendo que todo esto ha sido difícil para ti», dijo Martín, encendiendo un cigarro. «Eres fuerte y lo que has hecho por tu hermana no lo hace cualquiera, pero ahora no tienes que hacerlo todo solo. Aquí tienes a gente que se preocupa por ustedes». Diego asintió, mirando al suelo. «No estoy acostumbrado a confiar en otros, pero gracias por todo». Martín sonrió y le dio una palmada en el hombro. «No tienes que agradecerme nada. Ahora eres parte de esta familia». En los días siguientes, Diego comenzó a adaptarse a la idea de que podían tener una vida más estable. Martín le ofreció enseñarle carpintería y Diego aceptó con cierta timidez, pero pronto descubrió que disfrutaba trabajar con las manos. Marisol, por su parte, empezó a asistir a la escuela local, algo que hacía meses parecía imposible. Los vecinos, que al principio se habían mantenido distantes, comenzaron a acercarse más, dejando pequeños regalos o simplemente pasando a saludar. La historia de Diego y Marisol
se había convertido en un ejemplo de resiliencia y comunidad. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el taller, Martín le entregó a Diego una pequeña caja de herramientas nueva. Esto es para ti, para que tengas tus propias herramientas y puedas trabajar cuando quieras. Diego tomó la caja con cuidado, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, podía imaginar un futuro diferente, uno en el que él y Marisol pudieran construir algo nuevo, algo propio. Mientras el sol se ponía sobre el pueblo, Diego se giró hacia Martín. Gracias por todo. No sé qué habríamos hecho sin ustedes. Martín sonrió y asintió, como si supiera exactamente lo que Diego sentía, incluso sin palabras. Esa noche, Diego se sentó en el umbral de la casa, mirando a Marisol jugar con Pelusa en el patio. Por primera vez en meses, se permitió soñar con un mañana que no estuviera lleno de miedo, sino de esperanza, y aunque sabía que la vida seguiría siendo un desafío, también sabía que ahora no tendría que enfrentarlo solo. El tiempo pasó, y poco a poco, Diego y Marisol se adaptaron a su nueva vida. La casa de don Martín y doña Lupe se convirtió en su hogar, un lugar donde ya no tenían que esconderse ni temer ser separados. Los días dejaron de ser una lucha constante, y por primera vez comenzaron a disfrutar de las pequeñas cosas: el desayuno en la mesa, las tardes en el taller de carpintería, las risas de Marisol jugando con Pelusa en el patio. Diego, aunque seguía reservado en ciertos aspectos, comenzó a abrirse más con don Martín. Trabajaban juntos en proyectos del taller, fabricando muebles para los vecinos. Durante esos momentos, Martín le enseñaba no solo técnicas de carpintería, sino también lecciones de vida que Diego absorbía con atención. El trabajo con madera requiere paciencia, hijo, le dijo un día mientras lijaban una mesa. Si te apresuras, el resultado no será el mejor, y así es la vida también. A veces, hay que esperar el momento adecuado para que las cosas encajen. Diego asintió, dejando que las palabras calaran en su mente. Sentía que, de alguna manera, ya no cargaba con el mundo entero en sus hombros. Ahora tenía un propósito más claro, algo que le daba estabilidad y confianza. Marisol también florecía. Volver a la escuela había sido un cambio enorme para ella. Al principio le costó adaptarse, pero pronto encontró amigas que la hacían reír y olvidarse de los días oscuros. Sus maestros la describían como una niña curiosa y llena de potencial, algo que llenaba de orgullo a Diego y a sus nuevos tutores. Una tarde, Marisol llegó corriendo al taller donde Diego trabajaba con Martín. «Mira lo que hice en la escuela», dijo, mostrando un dibujo. Era una familia con Diego, ella, Martín, Lupe y Emiliano, todos sonrientes bajo un cielo soleado. Martín tomó el dibujo y lo miró con una sonrisa. «Creo que esto merece un lugar especial». «¿Qué opinas, Diego?» Diego sonrió ligeramente y asintió. «Es un buen dibujo, Marisol. Eres muy talentosa». La alegría en los ojos de Marisol era suficiente para iluminar todo el taller. Diego se dio cuenta de cuánto había cambiado desde que llegaron a este nuevo capítulo de sus vidas. Por fin, Marisol podía ser una niña, sin el peso de la incertidumbre que los había perseguido por tanto tiempo. Con el tiempo, Diego también comenzó a hacer amigos. Emiliano, con quien al principio había mantenido su distancia, se convirtió en su confidente y compañero de trabajo en el taller. Compartían risas, historias y de vez en cuando sueños sobre lo que querían hacer en el futuro. ¿Alguna vez has pensado en tener tu propio taller?, le preguntó Emiliano una tarde, mientras ensamblaban una silla. «Eres bueno con esto. Podrías hacerlo». Diego lo pensó por un momento. «Tal vez algún día, pero primero quiero asegurarme de que Marisol esté bien. Ella es lo más importante». Emiliano asintió respetando esa respuesta. «Eso está bien, pero también recuerda que tú importas, Diego. No te olvides de eso». Esas palabras resonaron en Diego. Había pasado tanto tiempo centrado en proteger a su hermana que a menudo olvidaba pensar en sí mismo. Pero ahora, con el apoyo de su nueva familia, comenzaba a creer que también merecía un futuro. El día que Martín terminó de construir una nueva mesa para la casa, invitó a todos a reunirse alrededor. Era una noche especial, con comida casera y una sensación de unión que llenaba el aire. Diego y Marisol, sentados juntos, miraban a las personas que ahora llamaban familia y sintieron una paz que no habían conocido en mucho tiempo. «Quiero proponer un brindis», dijo Martín levantando su vaso, «por esta familia que se ha encontrado en medio de la adversidad
y por el futuro, que estoy seguro será brillante para todos nosotros. Todos alzaron sus vasos, incluso Marisol, que tenía un jugo de fruta. Diego, aunque no era de mostrar muchas emociones, dejó escapar una pequeña sonrisa. Por primera vez, sintió que las palabras de Martín eran ciertas. Esa noche, antes de irse a dormir, Diego se quedó un momento en la ventana mirando las estrellas. Marisol se acercó a él, abrazando a Pelusa. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En todo lo que ha pasado, y en cómo, por más difícil que fue, ahora estamos bien». Marisol lo miró y sonrió. «Gracias, Diego, por todo lo que hiciste. Nunca lo olvidaré». Diego la abrazó con fuerza, sintiendo que, finalmente, todo había valido la pena. Aunque el camino había sido largo y lleno de obstáculos, ahora tenían algo que antes parecía imposible: un hogar, una familia y un futuro lleno de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Diego pudo cerrar los ojos esa noche con el corazón ligero, sabiendo que el mañana sería mejor y que lo enfrentarían juntos.